Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que creo que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y, bueno, también muchos rumores, la supuesta ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como el título lo dice, vamos a desentrañar ese misterio. ¿Realmente fue una ruptura genuina, o hay algo más que la prensa no nos contó? ¿Fue todo un montaje? Un plan cuidadosamente orquestado para, bueno, ya lo descubriremos. Acompáñenme en este viaje para destapar la verdad, o al menos, lo que parece ser la verdad, porque ya sabemos cómo es este mundillo de las celebridades. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Además, siempre trato de traerles contenido interesante y, sobre todo, desmenuzar todos esos chismes y rumores que tanto nos gustan. Así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos con el tema que nos concierne. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es de cuento de hadas, o al menos así la pintaron. Se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, una serie turca que fue un exitazo a nivel mundial. La química entre ellos era palpable, una explosión. Los fanáticos, como siempre, empezaron a soñar con que esa magia que veían en pantalla se trasladara a la vida real. Y ¡boom! Sus deseos se hicieron realidad. Empezaron a aparecer fotos juntos tomados de la mano en situaciones románticas. Confirmaron su relación, y el mundo enloqueció. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos en sus redes sociales, viajes, cenas románticas. Era como si hubieran salido directamente de una película de Hollywood. Pero como suele pasar, la felicidad no es eterna, o al menos, eso es lo que nos hicieron creer. Un día, de la nada, empezaron a circular rumores de crisis. Se decía que estaban distanciados, que las discusiones eran frecuentes, que la relación no iba bien. Y como era de esperar, la prensa turca, siempre al acecho, alimentó estos rumores, sacando a relucir supuestos detalles de su vida privada. Y para sorpresa de nadie, un día, anuncio oficial. La ruptura. Tristeza en los corazones de los fans, titulares por doquier, análisis exhaustivos de las causas del fin del amor. La prensa se deshizo en especulaciones, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presiones mediáticas. Todo valía para explicar el final de la historia de amor. Pero, ¿y si les dijera que todo fue un montaje? ¿Y si les dijera que detrás de esa ruptura aparentemente dolorosa, se escondía algo más? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a sumergirnos en un análisis más profundo, desmenuzando cada pieza del rompecabezas para intentar descubrir la verdad, o al menos, una versión más plausible de lo que ocurrió. La primera pista que nos puede hacer sospechar es el timing. La ruptura coincidió casualmente con el final de la primera temporada de Love is in the Air. ¿Por qué terminar su relación justo cuando la serie estaba en su punto álgido? Recordemos que la primera temporada fue un fenómeno global. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se extendió por Europa, Latinoamérica y otras partes del mundo. Su éxito catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de las estrellas turcas más solicitadas del momento. La atención mediática era inmensa y cualquier movimiento, ya sea personal o profesional, era escrutado con lupa. ¿Podría ser que la productora, o incluso ellos mismos, vieran en la ruptura una forma de generar más expectación? Una forma de mantener la serie en boca de todos, aunque ya hubiera terminado. La estrategia de crear drama, especialmente cuando una serie o proyecto llega a su fin, es algo que ya hemos visto en otras ocasiones. Genera conversación, atrae la atención y puede, en el caso de Hande y Kerem, ayudar a impulsar sus carreras individuales. En el mundo del entretenimiento, el hype es un activo invaluable. La ruptura anunciada en el momento justo podría haber servido para mantener la llama de la serie encendida en la mente del público, incluso después de su finalización. Esto, a su vez, podría haber beneficiado a ambos actores al mantenerlos en el centro de la atención mediática y aumentar el interés en sus futuros proyectos. La segunda pista es el hermetismo. A pesar de anunciar la ruptura, ni Hande ni Kerem dieron explicaciones claras y concisas sobre los motivos.
Simplemente se limitaron a decir que la relación había terminado, pero sin entrar en detalles. ¿Por qué? Si realmente hubieran terminado por diferencias irreconciliables, ¿no habrían querido aclarar la situación para evitar especulaciones? ¿No habrían querido defender su imagen? El silencio, en estos casos, puede ser muy revelador. Si la ruptura hubiera sido genuina, esperable sería que uno o ambos actores hubieran querido dar su versión de los hechos, defender su reputación de las posibles acusaciones o especulaciones, y quizás, expresar su dolor y decepción. Sin embargo, el silencio, la falta de explicaciones, y el uso de declaraciones ambiguas y vagas, alimentan la sospecha de que algo más estaba sucediendo. El hermetismo podría haber sido una estrategia deliberada para mantener el misterio y generar más especulaciones, lo que a su vez mantendría a ambos actores en el ojo público. La falta de claridad en sus declaraciones podría haber sido una forma de evitar comprometerse con una historia concreta y dejar margen para futuras narrativas. La tercera pista es la actitud posterior a la supuesta ruptura. A pesar de que se suponía que estaban dolidos, tristes, con el corazón roto, no se alejaron por completo. Siguieron interactuando en redes sociales, aunque de forma sutil. Comentarios, likes, pequeños guiños que mantenían viva la llama de la esperanza en los fans. Y no seamos ingenuos, eso genera más interés. La forma en que las celebridades se comportan en las redes sociales es crucial para mantener su imagen y conectar con sus seguidores. Después de una ruptura, lo habitual es que la pareja se distancie, evite interactuar públicamente y se tome un tiempo para sanar. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, la interacción en redes sociales continuó, aunque de forma moderada. Este comportamiento, lejos de confirmar la ruptura, alimentó la especulación y el morbo. Los comentarios y los likes, aunque sutiles, funcionaron como pequeños cebos que mantuvieron viva la esperanza de una reconciliación, lo cual, a su vez, generó más atención mediática y mantuvo a los fans enganchados a la historia. Además, esta actitud permitió que la pareja mantuviera una imagen amistosa y profesional, lo cual es beneficioso para sus carreras. Además, ambos siguieron promocionando sus proyectos por separado, pero sin dejar de mencionar, de forma indirecta, la relación que habían tenido. Era como si quisieran mantener la atención del público sin dejar de ser discretos. Esta estrategia, bien calculada, les permitió capitalizar la fama conjunta obtenida gracias a Love is in the Air. Al mencionar la relación de forma sutil, en entrevistas o en eventos promocionales, mantenían vivo el interés del público en la pareja. Esto a su vez beneficiaba sus proyectos individuales, ya que cualquier mención de Hande o Kerem, automáticamente generaba titulares y atraía la atención del público. Esta estrategia, lejos de ser accidental, podría haber sido parte de un plan de marketing más amplio para capitalizar su fama y asegurarse el éxito de sus futuros proyectos. Y llegamos a la cuarta pista y quizás la más importante, el contrato. ¿Podría ser que la relación entre Hande y Kerem estuviera condicionada por un contrato? No es algo descabellado. En el mundo de las celebridades, los contratos pueden abarcar muchos aspectos, incluso la vida personal. Imaginen que la productora de la serie, al ver la química entre ellos, decidiera firmar un contrato que los obligara a mantener una relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esta posibilidad, aunque pueda sonar extrema, es una realidad en la industria del entretenimiento. Las productoras, al invertir grandes sumas de dinero en una serie, buscan maximizar sus ganancias y asegurar el éxito del proyecto. La química entre los actores y el interés del público en su relación es un factor clave para lograrlo. Por lo tanto, no es de extrañar que se establezcan contratos que regulen aspectos de la vida personal de los actores, especialmente si esto beneficia el proyecto. Un contrato de este tipo podría haber especificado la duración de la relación, la forma en que se debía publicitar, y las posibles consecuencias en caso de incumplimiento. Esto explicaría por qué la relación fue tan intensa, y por qué al terminar la serie, decidieron romper, pero no por completo. Ya no necesitaban simular ese amor, pero tampoco querían perder la atención del público. La ruptura en este escenario habría sido una decisión estratégica para mantener el interés del público y al mismo tiempo, dar a los actores la libertad de enfocarse en sus carreras individuales. La ruptura controlada les habría permitido mantener su fama, evitar el desgaste de la relación y seguir cosechando los beneficios de su popularidad conjunta. La quinta pista, y ya para rematar la jugada, es la posterior reconciliación.
Sí han habido rumores de que se han vuelto a ver, de que han pasado tiempo juntos, de que la chispa no se ha apagado. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Los rumores de reencuentros y posibles reconciliaciones son comunes en el mundo de las celebridades. Después de una ruptura, el interés del público en una posible reconciliación aumenta, y los medios de comunicación se encargan de alimentar esta expectativa. Si Andy y Kerem hubieran estado involucrados en un monta la posibilidad de una reconciliación sería una estrategia perfectamente lógica para mantener la atención del público y al mismo tiempo generar más beneficios. Una reconciliación, incluso si fuera temporal, generaría nuevos titulares, aumentaría la expectación por sus proyectos individuales y les permitiría seguir capitalizando su fama conjunta. Si todo esto fuera un montaje, ¿qué habrían conseguido Andy y Kerem? En primer lugar, mantener su nombre en el candelero. Han seguido siendo noticia, y eso es invaluable para su carrera. Segundo, han construido una imagen de pareja icónica, que les ha reportado muchos beneficios publicitarios. Y tercero, han generado expectación para sus próximos proyectos. El éxito de Love is in the Air les abrió las puertas a nuevas oportunidades, y la supuesta ruptura, lejos de perjudicar sus carreras, podría haber sido un trampolín para nuevos proyectos y colaboraciones. La atención mediática constante, las portadas de revistas y las entrevistas en televisión, les han permitido mantener su relevancia en el mundo del entretenimiento. Además, su imagen de pareja icónica les ha proporcionado valiosos contratos publicitarios y patrocinios, lo que a su vez ha incrementado sus ingresos y su visibilidad. En resumen, la supuesta ruptura entre Ander Zel y Kerem Bürsin podría haber sido una estrategia de marketing perfectamente orquestada. Un plan bien pensado para mantener su popularidad, generar interés en sus carreras y, quién sabe, tal vez, hasta preparar el terreno para un futuro reencuentro, ya sea profesional o personal. Las pruebas, aunque no concluyentes, apuntan a una serie de decisiones estratégicas que sugieren que la ruptura podría haber sido más un movimiento calculado que una separación genuina. No hay pruebas concluyentes, por supuesto. Solo especulaciones y pistas que nos invitan a cuestionar la veracidad de la historia. Pero, ¿no es esto lo que hace que el mundo de las celebridades sea tan fascinante? El misterio, el drama, las mentiras, y por supuesto, la eterna búsqueda de la verdad. El mundo de las celebridades es un terreno fértil para las especulaciones y los rumores. La privacidad es un lujo y cada movimiento es analizado y juzgado por el público y los medios de comunicación. La manipulación de la imagen pública, la creación de narrativas y la utilización de estrategias de marketing son herramientas comunes en este mundo. La verdad, a menudo, es una construcción que se adapta a los intereses y necesidades de las partes involucradas. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Fue todo un montaje o una ruptura genuina? ¿Se dejaron llevar por las presiones de la industria, o simplemente el amor se acabó? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlas. Es importante recordar que aunque podamos analizar las pistas y sacar nuestras propias conclusiones, nunca podremos saber la verdad absoluta. La vida de las celebridades es compleja, y los motivos que impulsan sus decisiones a menudo son privados y confidenciales. Y ahora, para resumir, hemos analizado a fondo la supuesta ruptura de Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos explorado varias pistas que sugieren que podría haber sido una estrategia de marketing, desde el timín de la ruptura hasta el hermetismo y la actitud posterior a la separación. Hemos considerado la posibilidad de un contrato y, por supuesto, los rumores de reconciliación. En definitiva, hemos desentrañado un poco el misterio que rodea a esta pareja mediática. El análisis de la supuesta ruptura de Ander Zel y Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mundo del entretenimiento y la complejidad de las relaciones públicas. Nos muestra cómo la imagen de las celebridades es cuidadosamente construida y gestionada, y cómo la línea entre la realidad y la ficción puede ser difusa. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y como siempre, los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.